Amigos de Oaxaqueños Podcast, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más, justamente de Oaxaqueños Podcast. Ese es el primer episodio de 2025 y vamos a empezar rudo, vamos a empezar fuerte. Tenemos a un investigador, a un economista, a una persona que tiene muchísimos estudios y mucha experiencia. Y pues la verdad es una entrevista que veníamos buscando desde hace mucho tiempo. Afortunadamente se dieron los tiempos, las agendas coincidió en que vino para Oaxaca, está acá en Oaxaca, mañana se va de hecho, pero pues es un honor y es un gusto tenerte. Ever Betanzos, hermano, Hola, ¿cómo bienvenido. estás? Muy bien, muchas gracias. Es para mí un honor estar aquí en Oaxaqueños. Gracias por esta invitación. No, Me hombre. hace muy feliz estar acá. Gracias a ti por aceptar la invitación. Yo Por sé que favor, tienes mucho trabajo, con mucho gusto. vienes a ver a la familia exclusivamente, por lo tanto te agradezco que te hayas dado ese espacio No, para por poder favor. platicar Y a con los nosotros. amigos. Gracias. Muchas gracias. Déjame leer un poquito de lo que eres para poder entrar en materia, porque hay muchísimas cosas que te quiero preguntar y tú eres el indicado para contestarlas. Ever Omar Betanzos Torres, eres investigador SNI del CONACYT, eres catedrático y académico mexicano, abogado, filósofo, economista, teólogo, informático y próximamente psicólogo. Profesor de licenciatura y posgrado en universidades de México y del extranjero, perdón, y autor de diversos libros, artículos y conferencias sobre ciencias sociales, humanidades, tecnología cívica y fiscalización. Pues nuevamente, bienvenido a Oaxaqueños Podcast, Ever. Muchas gracias. Eres de Oaxaca, pero como muchos jóvenes o muchas personas que vivimos aquí en Oaxaca, tratamos de mejorar nuestro futuro. Y eso hace que salgamos de nuestra tierra, de nuestro estado, ¿no? Entonces, saliste para buscar oportunidades, pero si pudiera resumir tu experiencia y tus principales aprendizajes de todo esto y qué es lo que recuerdas cuando saliste y qué es lo que viviste, ¿qué sería? ¿Qué nos podrías compartir de eso? La primera cuestión que yo enfatizaría, tiene que ver con que el horizonte del progreso sí está en estudiar, sí está en capacitarse, sí está en despertar la creatividad. Y menciono las tres en igual relevancia. Para quien le gusta el estudio, está en estudiar. Para quien le gusta desarrollar un oficio, está en capacitarse y capacitarse. Para quien tiene talento artístico, está en desarrollar esa creatividad. Cada quien tiene sus rubros, cada quien tiene sus horizontes. A mí lo que me gustó siempre fue estudiar. Y entonces para eso, pues bueno, hay que estar carreras universitarias, estudios, es algo que yo siempre quise hacer. A mí me llama mucho la atención el conocimiento. Lo quise hacer en Oaxaca. Yo soy ayuquescano, yo nací en Ayuquesco de Aldama, y cuando llegó en 1998 el momento de arribar a la universidad, pues hubo conflictos en la UAPJO y yo no pude pues iniciar mis estudios profesionales en el tiempo que yo quería hacer, lo que es el tiempo normal, es el calendario de la SEP, Uh-huh. pues porque habían quemado el Paraninfo, entonces se iba a retrasar Claro. el inicio de clases. Y resultó en las situaciones de la vida que un amigo mío, pues que es de la Ciudad de México, estaba aquí en Oaxaca, con él estudié la secundaria, la preparatoria, y regresó a la Ciudad de México y me dijo, hay una escuela muy barata en México, pagas 500 pesos al mes y ahí todavía hay inscripciones. Yo platiqué con mi papá, me pudieron apoyar con 2,500 pesos, 500 para la colegiatura, 500 para rentar una accesoria y el resto para transporte y vivir, con lo cual pude estudiar en la Escuela Libre de Derecho mi carrera. Ellos me apoyaron hasta el tercer año, donde tuve la gran fortuna de ir a tocar la puerta en la Suprema Corte de Justicia con el ministro Mariano Azola Huitrón, buscando una oportunidad para hacer mi servicio social. Y él me Órale. dijo, mira, yo no acepto pasantes, pero yo los contrato. Y justamente se acaba de ir el abogado que ocupaba, él le decía chiquiabogados, la posición de chiquiabogado, tú la puedes tomar. Tuve la ocasión de trabajar con él durante 10 años y con la maestra Arely Gómez González, que era su coordinadora de ponencia en aquel momento, y ellos me formaron. Ahí agregó una cosa muy importante, que es que alguien te tiene que dar la oportunidad, la confianza en que, pues bueno, te pueda brindar la oportunidad de trabajar en ese lugar que tú añoras. En este caso yo estudiaba Derecho. Para mí la Corte representaba todo, la Corte, Claro. la labor de impartición de justicia. Y una segunda cosa con la oportunidad, alguien que quiera enseñar. A mí el ministro Azuela me enseñó a trabajar, me enseñó
la dedicación por la excelencia es una palabra que está muy marcada y está muy marcada en el que es la excelencia en el trabajo, su no aceptación de los errores. Al lado también la maestra Arely Gómez González dijo, entiende la naturaleza humana que puede tener pues fallas, pero no los errores, y a eso se refiere más bien a alguien que cambia su conducta, ¿no? La idea del bien, de la moralidad, del actuar correctamente, y de que quien opta por el servicio público no va a ser rico, va a servir, va a vivir honestamente, no va a ser rico, y va a desempeñar un trabajo por vocación. Y eso opté por serlo. Desde hace 25 años soy servidor público. Ok, qué importante que digas esto porque, híjole, no sé, creo que es algo, una filosofía, creo que podría llamarse así. Digo, tú eres filósofo, pero creo que es una filosofía que todos los servidores deberían de adoptar, ¿no? O sea, vas a servir, no vas a servirte, dicen, ¿no? Dime 3 cosas que te haya enseñado tu maestro, porque pues me imagino que fue muy exigente, ¿no? Y porque te dio la oportunidad, también era muy buena persona. 3 cosas que te haya enseñado tu maestro. La primera cuestión es la disciplina. Es un hombre profundamente disciplinado que a las 7 de la mañana estaba iniciando su trabajo. La segunda de ellos, que hay que tener tiempo para descansar. Iniciaba a las 7, pero a las 2 de la tarde se iba a descansar a su casa y ahí trabajaba, reflexionaba, dar tiempo para estar ahí, para estar con su familia, dedicar espacios para pensar, para estar con él. Es una segunda cosa que me enseñó. Y la tercera, que es muy importante, que es la bondad. Dice, la bondad requiere generosidad. Y esa bondad y generosidad pues implica que muchas cosas que uno puede pensar que están mal, realmente es porque uno está pecando de soberbio, de pensar que las otras personas están mal y más bien es uno el que está equivocado. Y es esa bondad y generosidad en darse en cuenta en que el causante de los fallos y los errores no es la otra persona, sino uno mismo. Es algo que él me enseñó también a observar y ver. Ok. Ahora, has estado en puestos muy importantes en el servicio público federal y algunas cuestiones internacionales. Y me voy a permitir leerlo para que más o menos sepamos en dónde has estado. Has estado en puestos muy importantes en la Auditoría Superior de la Federación, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Procuraduría General de la República, la FEPADE, la Secretaría de la Función Pública en el Poder Ejecutivo Federal y colaboras con el Foro Económico Mundial, entre otros. ¿Cómo lograste esto? ¿Cómo llegaste acá? Y si pudieras mencionar algunas características o acciones muy puntuales que te llevaron a esos puestos o te llevaron a esos lugares, ¿cuáles crees que serían? Son 3 elementos fundamentales: tiempo, talento y oportunidad. Quiero empezar por el último, por oportunidad. Insisto otra vez en el momento en el cual alguien te brinda el espacio para que tú puedas desarrollarte y realizarte profesionalmente. Yo he tenido esa fortuna con los 3 únicos jefes que he tenido durante mis 25 años de vida profesional: el ministro en retiro Mariano Zola Huitrón, la maestra Arely Gómez González, que fue fiscal general de la Nación, el auditor superior de la Federación, un oaxaqueño ilustrísimo, don David Colmenares Páramos. Claro. Ellos 3 han sido mis jefes, mis referentes, y que me han dado la oportunidad de desarrollarme profesionalmente. Y voy a los otros. Tiene que ver con el talento. El talento en particular, yo creo que está ligado a que todas las personas tienen un talento y una posibilidad para lograr lo que se propone. Si quiere tener un título universitario, lo va a tener. Si quiere ser pintor, lo puede ser. Si quiere ser cantante, lo va a hacer. Es desarrollar ese talento. Y el tiempo, es decir, hay que esperar el momento en que eso ocurra. A veces pasa de manera inesperada, a veces hay que estar buscando esa oportunidad y hay que estar busque y busque y busque sin claudicar. Hay momentos muy duros. Nosotros como oaxaqueños, pues lo que vivimos es una tierra de talentos, pero una escasez de oportunidades reales ante las desigualdades que hay en nuestra tierra. Ok, tienes mucha razón, ¿no? O sea, y creo que eso, dices, es estar atento también a las oportunidades y no desesperarse, ¿no? El tiempo creo que las cosas llegan cuando tienen que llegar, no antes, no después. Tienes, como ya leímos, muchísima formación académica en distintas disciplinas. Has combinado áreas como el derecho, la filosofía, economía, tecnología y psicología. ¿Qué ventaja tiene en estos tiempos una formación multidisciplinaria, sobre todo en el mundo actual,
¿Qué ventajas tiene esto? ¿O tú consideras, y qué otra ventaja tiene ser especialista en algo? Bueno, creo que hay que hacer las dos cosas, al menos en mi punto de vista. En mi perspectiva es algo que he intentado hacer. La primera de ellas tiene que ver con que primero hay que tener, creo yo, una base en la cual uno se especializa. Yo soy abogado, yo me he especializado en el derecho penal, es lo que he estudiado, es en lo que más me he dedicado, lo que más me he enfocado. Sobre eso se han desarrollado varias perspectivas profesionales que lo complementan. Me interesé estudiando derecho por la teología, luego por la filosofía, luego por la economía, luego por la informática y ahora por la psicología, en toda una complementariedad de visiones. Ok, Lo que enseñan las carreras, como los viajes, es abren la mente. Te totalmente. enseñan que las respuestas no son únicas, que los paradigmas de conocimiento que tú pensabas que eran exclusivos de tu profesión no son tales, que el mundo es mucho más abierto y competitivo, terriblemente competitivo, de lo que tú piensas. Yo estudié en una escuela, que es la Escuela Libre de Derecho, que ahí lo que te enseñan que es una gran escuela de Derecho, Sí. es pues una estructura mental muy sólida, pero al mismo tiempo, indirectamente, algo que se desarrolla es, me parece que un pensamiento de que el derecho se agota en el modelo de la Escuela Libre de Derecho, pero no se agota ahí. Es muchísimo más amplio, es inmensamente más extenso. Y estudiar las otras profesiones lo que me permitió ver es eso, que el mundo no solo es el derecho, Ok. sino son tantas otras cosas más. Y ahí es algo, ahora que mencionabas la economía, que es una de las cosas que más desarrollo, que son importantísimas poderlas observar, porque es todos los planes que tú quieras realizar tienen que tener una idea, la creatividad, pero también tienen que tener los medios, los recursos. Ahora que acabo de regresar de mi pueblo de Santiago Loyaga, veo recursos naturales, humanos, Bastos. talento por todas partes, pero lo que se requiere es inversión. Esa inversión, pues a lo mejor es muchas veces que la gente se ponga de acuerdo para desarrollar una cooperativa, para que el gobierno invierta, para que haya un plan de desarrollo, pero requiere una visión económica. Y eso es lo que permite que las sociedades progresen. Algo que también tener esta visión de diferentes carreras me ha pues, llevado a pensar es qué es lo que ha hecho que las naciones sean exitosas y por cuánto tiempo pueden ser exitosas. Y también en los modelos de pensamiento. Hay modelos de pensamiento, lo digo con todo respeto, como el existencialismo, que en los años 70 Jean-Paul Sartre decía, no, pues esta filosofía es muy potente, muy buena. Y hoy que la vemos, pues vemos que es una filosofía, lo digo con todo respeto, que no creo que vaya a trascender como otras filosofías, como el modelo kantiano de pensamiento, ¿no? Porque su estructura base fuerte de pensamiento es más producto de ese tiempo. O sea, funcionó muy bien en ese tiempo, pero no sé si va a tener la fortaleza para poder perdurar a través. Y eso lo pensamos cuando pensamos en qué es lo que hace que las naciones progresen. Perdón que me desvíe un pedacito en el No, no, tema, no, por pero favor. me parece algo importante. Si pensamos en Oaxaca, nuestro estado, Oaxaca en los tiempos de las provincias de ultramar, ¿no? La colonia, por Sí, llamarlo sí. en términos reales, Oaxaca era uno de los estados más ricos. Morelos era parte de Oaxaca, era un estado muy, muy, muy rico. La grana cochinilla, sus momentos de apogeo, en la propia independencia, pues la toma de Oaxaca por Morelos fue fundamental porque era un estado riquísimo. Después, ¿qué pasó? Ajá, esa es la pregunta. ¿Qué pasó? Viene Yucatán, tiene los apogeos, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX, el Enequén, aquí había ferrocarriles, pasaba, y Oaxaca se queda a la saga. Pasan los tiempos y Oaxaca sigue en la saga. ¿Qué es lo que falta? Tenemos básicamente el mismo territorio, con algunas partes que se han ido pues, para conformar otros estados, pero y el talento sigue estando presente aquí y lo vemos en muchas manifestaciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Es esas visiones que te permiten verlo con una mayor amplitud, porque lo que buscas es la prosperidad de tus generaciones, Claro. no simplemente, como vulgarmente se dice, una llamada de petate, ¿no? Sí, exactamente. Algo más permanente, ¿no? A largo plazo, quizás, o cómo poder decirlo, algo que permee por más tiempo, que no Exactamente. sea. Y ahí viene un principio de la economía. Para que un país, y estoy hablando de los países, sea hegemónico no quiero decir que sea un país colonial, tiene que tener territorio, población
y talento, obviamente. Sí, es cierto. Y si piensas en los 200 años de vida independiente en América, pues los países importantes siguen siendo los mismos. Brasil, México, Argentina, porque son los países que tienen territorio. Y Perú, que población. lo tenía, y población. Ujú. Los otros, pues tendrán momentos de apogeo, de éxito. Hay unos que se mantienen en sus condiciones, pero requieren territorio y te vas más amplio, vas al mundo. Dices, China tiene un inmenso Claro. territorio, Rusia un inmenso territorio, Estados Unidos territorio y población y talento. Ok. Ok. Antes de entrar a eso, que es un tema que tengo aquí también, quiero preguntarte algo, porque estamos iniciando el año, ¿no? Como sabes, incrementó el salario mínimo, ¿no? Aquí en México. Y como sabes, pero pues también incrementan los precios de la canasta básica. La pregunta es, ¿cuál es el verdadero impacto de estos aumentos en la calidad de vida de las personas? Porque pues dicen, no, pues me aumentó el salario, pero aumentó eso también, entonces, ¿hay algún beneficio? Tal vez no lo vemos todos, o cuál es el verdadero, tú como economista. Bueno, me parece que todo tiene que verse en su contexto. Ok, Los políticos dicen, subimos el salario mínimo. Sí, claro, pero ese es un compromiso del TEMEC. Sí o sí iba a subir, ok, porque es algo que estaba comprometido por parte del gobierno mexicano que tenía que hacer. Y quizás suba más ahora que se renegocie, porque son condiciones que te piden. Vamos a jugar en piso parejo, ok, tienes que pagarle lo mismo para que tu mercado sea igual de competitivo, para que tus precios lo funcionen. Es decir, no es una concesión de los políticos, es algo que sí, estaba impuesto desde una negociación hacia acuerdos nacionales. Tampoco estoy diciendo que esté mal que el país llegue a esos acuerdos, es algo claro, en justicia que había que hacer, ¿no? Pero a la par, vivimos un momento complicado en la economía mundial. Hay inflación en todo el mundo. ok, Cuando dicen, ay, es que la inflación en México está altísimo, sí, sí está altísimo. Pero en los países de la OCDE, en todos, está altísima. ok, Y la de México se mantiene en el promedio. ¿así? Es decir, Ok, estamos en el rubro. Ese es un problema del mundo. Este año que viene es un año muy complicado económicamente, sí lo es, porque va a haber toda una renegociación del TEMEC, pero no solamente es eso, sino una serie de acciones en la geopolítica que van a terminar afectando pues a nuestro país en muchos contextos, ¿no? Como a todo el mundo. Y ahí viene la cuestión de la canasta básica. Estoy absolutamente de acuerdo en que los precios suben y suben, que los hábitos de consumo cambian. Yo algo que he notado en el último año, que va más allá de las cuestiones de los precios, que eso lo veo uno todos los días en los supermercados, es que en los restaurantes, por lo menos en los de la Ciudad de México, está pasando algo. Si las órdenes de tacos eran de 3, ahora son de 1. Y es algo más o menos frecuente. Si tú vas a la Ciudad de México, a lugares que ya conocías, vas a ver que eso está pasando. Aquí en Oaxaca, afortunadamente, no. Por eso a mí me llamó mucho la atención ayer que estaba con mi padre y cenamos unas tostaditas, que todavía venía la orden de 3. Y esto que lo haces porque tienes que seguir manteniendo tus precios competitivos hacia tu público que va a consumir. Tienes que mantener la economía en funcionamiento. Pero con el aumento de los precios, pues ya no es costeable ujú, que claro, pidan una orden, pues ya sale como un plato principal cuando era más bien una entrada. sí, 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 Y ese pequeño detalle en una industria de servicios como la que tiene Oaxaca, pues que está dedicada a esas cosas, pues pueden representar pues un impacto pues amplio en el desarrollo de la propia actividad económica, que indica pues una inflación que sube, que se pone compleja cada vez más. ok. Ahora, en el tema de, justamente este mismo tema del salario mínimo, ¿cómo nos impacta, cómo crees que nos impacta como generación millennial, que yo pertenezco a esa generación, ya que como tú sabes, muchos están en la informalidad o muchos son o somos freelancers, muchos trabajan por honorarios. eh, ¿Cómo le impacta esto, esta elevación del salario mínimo? Porque creo que pues nosotros no nos regimos por el salario mínimo, ¿no? ¿Cómo nos impacta? Bueno, yo creo que si algo más afecta a las personas tiene que ver con la inflación, ese es Así uno. es. Y otro con los impuestos indirectos, porque por ejemplo, si tú acudes y compras una canasta que está en ascenso, pues además estás pagando un IVA, ¿no? Y en ese impuesto indirecto, pues te están cobrando. Y puedes decir, ok, hay que regularlo, hay que establecer para este tipo de profesiones, si ves la Ley Federal de Trabajo, pues establece
profesiones que hoy ya no existen o ya no están tan demandadas y no incluye profesiones que son las profesiones de ahora Así y no las es. establece con un costo en específico. Sin embargo, las medidas de tipo normativo son medidas siempre muy lentas, Ok. tardan en llegar. Y en Así aplicarse. legisles y digas en un año, sí, y en aplicarse peor, y Ujú. en que funcionen aún más, ¿no? Porque pues tienes que ajustarlas y demás. En esa realidad, creo yo que hay una tranquilidad, que es que el mercado lo va a regular. Ahí sí yo tengo una posición económica bastante conservadora en Ok. decir, es que el mercado va a establecer sus pautas y va a decir, bueno, pues esto es lo que se paga y esto es lo que vale este tipo de servicios y de productos, que ha costado trabajo acostumbrarse. A mí, pues, debo decir, por ejemplo, que algo que me tardé en asimilar es esta visión que se tiene en las generaciones muy jóvenes, en donde hay un interés, y me parece además muy legítimo y muy bueno, de llevar un ritmo bueno de vida, es decir, que puedan tener lo que necesitan para desarrollar sus actividades y no pensar como en mi generación de voy a ahorrar porque voy a mi jubilación, y siempre uno piensa en mi jubilación y Sí, que ese es otro temazo, ¿eh? eso es algo que tenemos nosotros muy en mente, pero en la generación de ahora es diferente, porque Sí, yo lo que prefiero es resolver, yo lo que quiero es resolver lo que necesito ahora para desarrollar mi trabajo. Si necesito una motito porque con ella me voy a desplazar, la necesito ahora, la sí. jubilación será en otro momento. Me encantaría tenerla, pero hoy es Híjole, y diferente. creo que a nosotros nos encantaría tener esa, esa preocupación que ustedes tienen porque no la tomamos muy en cuenta. Pero finalmente es una preocupación para los estados, porque para la población, cuando se envejece, si tú no previste una jubilación, ¿qué vas a hacer con toda esa población? Que esa población es la población que va a tener las necesidades en tus sistemas de salud. Entonces, a la par, tú como Estado tienes que encontrar una respuesta. ¿Cuál es en este momento? Creo que el Estado no se ha puesto a pensarla. Y tocas un punto muy importante. Sí, ¿Cómo va a brindar respuestas la seguridad social del Estado a esta generación millennial, la generación alfa y ahora la generación que va a empezar, la beta? sí. Sí, porque, bueno, nosotros vamos a envejecer y creo que vamos a tener un país viejo, ¿no? Ujú. En donde la mayoría van a ser viejos. Ahorita ya casi no hay niños o dicen, no, pues decido no tener hijos o decido tener máximo un hijo, ¿no? Pero pues no, justamente no estamos viendo eso y creo que nos faltan no sé cuántos años. Esta década termina. Exacto. El bono de Yo, juventud. ajá. Entonces, dices, vamos a llegar en donde ya nos vamos a poner a pensar qué vamos a hacer, Ujú. pero ahorita no lo estamos tomando en cuenta. Y no nos da muchas opciones. Por ejemplo, me estoy adelantando, pero la única opción que tenemos es el de Afores, Ujú. de las Afores. Pero si te das cuenta, el año pasado, hace unos meses, hubo una controversia ahí de que eh, siempre sí, un problema con las Afores de que decían que el gobierno posiblemente iba a hacer uso de esos recursos y otros decían no, no va a hacer uso de esos recursos. Entonces como que no había certeza, ¿sabes? Ujú. Como que hubo cierta intriga económica en ese aspecto. ¿Qué opinión tienes acerca de eso? Bueno, ahí quisiera hacer 3 apuntes. El primero de ellos tiene que ver con que la población tiene que mantenerse joven. Eso es algo bien importante. Ok, Hoy México, en términos de los índices de natalidad que recuerdo, estamos en 2.28 hijos por familia, promedio. Aquí en Oaxaca está un ¿más poquito alto? arribita, en Sí. Oaxaca está un poquito arribita. Chiapas es el único que está casi en el 3 hijos por familia. Eh, pero México para el final de la década va a bajar y va a tener menos de 2 hijos por familia. México, para el tamaño de población que tiene, el tamaño de territorio que tiene y la demanda de su industria, no debe de bajar de los 2 hijos por familia. Eso lo dicen los que trabajan las cuestiones de población, Ujú. los de política demográfica. Ok, Porque si no, México va a empezar a tener problemas respecto de mano de obra, ok, como ocurre con otros países. Japón, desde hace 3 años, está en emergencia nacional. Su primer ministro declaró emergencia nacional por falta de población. El 30% de la población japonesa tiene 60 años en este momento. Entonces, imagínate dos cosas. Uno, la carga que representa para tu sistema de seguridad social. Y uno, segundo, que ¿cómo generas? tus trabajadores ya no tienen las mismas habilidades de un trabajador joven para desarrollar cierto tipo de trabajos frente a nuevos mercados. Y hablo de la creatividad. Ok, tú vas a diseñar un coche. Vas a diseñar un coche de Nissan, por ejemplo. Sí, claro. Pero el público que lo va a comprar es un público joven y tus gustos son de otra época. Sí, Entonces, ¿cómo vas a embonar con esas generaciones?
Y ahí es donde creo que algo que falta desarrollar es cómo mantenemos ese interés que implica además por las generaciones actuales de tener hijos. Yo platico con los jóvenes y ya no quieren tener hijos. Exacto. ¿Por qué? Porque piensan en cómo lo voy a mantener, porque piensan en todo lo que implica la paternidad y la maternidad. Es mucho más consciente, estoy totalmente de acuerdo con ello, pero creo que el Estado siempre tiene que pensar en cómo va a apoyar esos proyectos de vida para quien lo decida realizar. Pero es algo necesario. El problema de China, en este momento de su declive económico, dentro de los varios que hay, uno de ellos obedece a que su curva de población va en descenso. Y ellos tienen un mercado tan amplio que genera tantos productos para colocar que su mercado interno debe ser suficientemente inmenso para poder absorber los excedentes de productos que ellos generan, pero como la población ya va hacia abajo y la oferta, la demanda mundial se reduce ante la guerra comercial entre China y Estados Unidos, su propio mercado no tiene la capacidad de absorber esas pequeñas disparidades que tendría que absorber. Y entre más baje su población, para su modelo de desarrollo, más problemas va a tener. Caso contrario de la India, que es el país ya más poblado del mundo, que está aplicando la misma técnica, pero al revés. Pero tampoco puedes crecer en exceso. Ok. Entonces, ni China ni India. O sea, serían como que los polos Exactamente. extremos. Pero nosotros tenemos que mantenernos en el equilibrio. La política demográfica muchas veces no es considerada con todo cuidado, pero es algo que hay que mantener presente. ¿Y cómo lo hace el gobierno? Pues generando incentivos. No estoy hablando de programas sociales, estoy hablando de incentivos. Y el mayor incentivo yo creo que es el trabajo. Sí. Si te ofrecen fuente de trabajo, lo haces. Y bueno, eso requiere entornos para la competitividad, requiere ética. En el caso del gobierno, pues estamos hablando de integridad pública. En el caso de las empresas, lo que requiere es compliance. Y ahí, por ejemplo, tengo muy presente a una joven autora, Jessica Elian Padilla, que ha trabajado mucho las cuestiones de ética y compliance y que habla pues de cómo eso es importante para los gobiernos y para las economías. En el mismo tema de salario mínimo, hablando de todo eso, y dijiste algo muy importante, tocaste algo a las empresas. ¿Cómo le afecta esto a las empresas, el incremento? Porque pues finalmente las empresas son quienes absorben eso. O sea, si yo te pagaba a ti 10 pesos, pues yo te voy a pagar el porcentaje, la diferencia, 11.50, suponiendo, por poner una cifra. Y las pymes son los que emplean al 70%, ¿no? En México de las personas. ¿Qué recomendación le harías a ellos y qué acciones serían las ideales para que no les afectara tanto a las empresas, a las pymes sobre todo? Bueno, yo creo que para las pymes lo más importante es buscar mercados. Y para eso hay que colocar los productos en los mercados que los necesitan. Yo creo que las pymes, y ahí otra vez está el gobierno de lado, esa es su labor como regulador, es ayudar a las pymes a que encuentren mercado. Porque ellos pueden generar creatividad, producto. Pero si este mercado, y hablo concretamente del nuestro, del de Oaxaca, no tiene la capacidad económica para poderlo adquirir, hay que salir a buscar otros mercados. O si el excedente de nuestros productos ya no puede ser consumido dentro de nuestro mercado, hay que buscar dónde se coloque y para eso los gobiernos tienen, me parece, que generar los incentivos para ayudarlos a que puedan exportar, a que Exacto. puedan colocarlos dentro del propio mercado interno. Es decir, si yo genero tomate, pues bueno, voy a ayudar a que salgan a Puebla, a que salgan a Veracruz, a que salgan a la Ciudad de México. El producto no se echa a perder, que genere ganancia. Porque en las empresas, algo que tampoco puedo dejar de decir, es que el propósito de toda empresa es generar riqueza. Claro. Y para generar riqueza, pues lo que hay que tener es márgenes de utilidad que puedan permitir que sean reinvertidos para generar producto, pero también para pagarle a sus trabajadores. Cuando se deje de generar riqueza, pues tampoco buscan que generen pérdidas y tendrán que cerrar. Entonces, ahí es donde es bien importante que no se deje de tener presente que la labor de las empresas es generar riqueza, es decir, no ser casas de beneficencias. Claro. Y esa es una visión que nunca van a dejar de tener. Y en el caso del gobierno es hacer que esas empresas que él sabe que tienen la mentalidad de que no son casas de beneficencia, tendrán que mantenerse productivas y activas para que ellas vean incentivos para pagar a los empleados y para pagarles bien, para generar productividad, que pueda generar productos de buena calidad que sean consumidos en los mercados que los demandan. Y eso es algo
muy necesario y muy importante. Y también entender otra cosa en los mercados, que los mercados son finalmente ciclos. Pronto van a encontrarse en momentos inesperados. Hoy, por ejemplo, me parece que en el mercado del mezcal, pues hay un apogeo. Sí. ¿Pero cuánto tiempo va a durar? Es alguna pregunta que nos debemos formular. Pueden ser décadas, Ujú. puede ser muchas décadas o puede ser menos tiempo, porque afecta a muchas cosas. Puede haber que haya demanda, pero ¿y el abastecimiento, el agave? Pues, ¿habrá agave Sí, las suficiente? Las tierras, la tierras serán oxigenación. productivas, el cambio climático, hay muchos factores, la competencia, porque desafortunadamente creo que nuestros gobiernos, y lo señalo, se tardaron en sacar la denominación de origen del mezcal. Sí, salieron antes otras. Y eso pega, Bastante. ¿no? Ahora, entonces, las empresas buscar más mercados, o sea, vender más, el gobierno darle las facilidades para que puedan vender más. Ahora, hablemos de la economía de Oaxaca. Oaxaca tiene territorio, tiene riqueza cultural, gastronómica, hay mucho Talento, talento, exactamente, población. exacto, pero estamos rezagados. ¿Qué nos falta como para despegar? ¿Ok? Según tu punto de vista. Bueno, creo que al menos son 3 cosas. A ver. La primera de ellas, creo yo, que son oportunidades de educación. Sin duda. Yo desde mi pueblo, desde mi experiencia, siempre recuerdo historias de gente que tenía todo el deseo de estudiar, pero no podía hacerlo. No podía hacerlo porque no tenía la capacidad económica, porque no tenía una escuela cercana, porque la escuela no tenía condiciones para que esto pues se pudiera llevar a cabo, porque necesita tener pues esos medios. Así sean escuelas de artes y oficios, Sí, porque claro. pues alguna vez estuve en algún taller de serigrafía y pues las tintas nunca llegaron. El maestro pues, nos enseñó cómo funcionaban los aparatos, hacíamos dibujos, pero las tintas que se supone que iba Para hacer la serigrafía. nunca llegaron. Entonces, nunca pudo enseñarnos si estamos hablando de un oficio. Y entonces, pues esa es una cuestión que falta. Uno segundo, que me parece que es importante, que es planeación. ¿Dónde se quiere ver Oaxaca? Y tener presente la historia, que es un poco lo que te decía. Oaxaca hace 200 años frente a las otras entidades federativas. No olvidemos que todos están en competencia. Así como los Claro. países, que todos están competiendo. Uno gana lo que otro pierde. Y eso pasa en las naciones. Eso pasa en los continentes. Eso pasa también en las entidades federativas. Sí, en una federación nos ayudamos, estoy de acuerdo, pero a la hora, por ejemplo, de las distribuciones de las participaciones y demás, quien más aporta, pues tiene más derecho a exigir. Es algo pues, muy Claro. legítimo, ¿no? Y si nosotros aportamos una minúscula parte hacia el gasto que se ejerce dentro del Estado, pues estamos limitados. Entonces, ahí lo que hay que pensar, pues es que todos los estados están en competencia y hay que tener planeación de, primero, dónde estamos y dónde queremos estar. Oaxaca quiere ser un estado industrial, ¿en qué territorios? Es decir, ¿en qué zonas geográficas? Oaxaca quiere ser una potencia turística, sí, pero ¿bajo qué condiciones? Empezando con que va a requerir seguridad. Y creo que algo que se ha venido deteriorando en los últimos años en Infraestructura. Oaxaca, en historias que yo he escuchado, es la seguridad. Por supuesto, la infraestructura, esa es básica. Seguimos teniendo la misma infraestructura de hace 30 años que pues, Fácil. yo pues ya sufría pues, los embotellamientos de los autobuses acá porque pues no avanzaban, ¿no? Sí. Ese tipo de cosas pues faltan desarrollarlas. Y una tercera que me parece que es bien importante y que tiene que ver con pues gente que asuma liderazgo, como ustedes, que asumen un liderazgo en tener un programa, en difundir, en arriesgarse a lanzarse al aire, a tener público, a tener opiniones encontradas, a tener críticas, gente que esté de acuerdo, gente que no esté de acuerdo, dedicar su tiempo, ganarse la vida de esta manera, es pues alguien que tiene que tener ese liderazgo de que va y que sale. Y una proyección, ahí es donde creo que ayuda mucho tener horizontes de visiones. Tengo presente mucho un libro de economía, uno de los más interesantes que he leído en los últimos 20 años, Los males necesarios de Israel González, donde habla de que para que los gobiernos pues tengan riqueza, pues lo que tienen que tener es planeación. Necesitan planeación. Y no solo México, no sé si México lo va a hacer como federación, pero Oaxaca sí lo tiene que hacer. Ok. Entonces, ¿por qué no despega su economía? ¿Por qué no tenemos esas tres cosas? Pues sí, pienso yo. Y Planeación, o sea, ver las planeaciones de la propia infraestructura de la ciudad. Hacemos pequeños arreglos de los baches, de las calles, sí, barremos, pero
esta ciudad sigue creciendo y creciendo y creciendo. ¿No requerimos grandes obras? Sí, claro. ¿No requerimos inversiones amplias, tener un buen mercado, el sistema de recolección de basura, Uy, no, hombre. por citar Totalmente. agua? Ah, estás tocando los Y esa es temas. planeación. O sea, puedes resolver el problema de aquí a un año, a lo mejor. Pero y en 5 y en 10, cuando vas a tener 3 veces más población, a lo mejor. Ujú. Ahora, ¿qué factores históricos, sociales o políticos influyen? ¿Todos? Sí, influyen todos, porque algo que no podemos perder de vista, te diré que yo cuando inicié mi carrera, algo que criticaban mucho mis profesores en la universidad era en el modelo municipal, que teníamos demasiados municipios. Decían, es que Oaxaca tiene demasiados municipios, 570 municipios, 470 usos y costumbres, etcétera. Ahora pues, ya son menos, ¿no? Se redujeron en los últimos 20 años. Y yo dentro de mí reflexionaba, ay, sí estaremos mal nosotros por tener tantos municipios. Hoy estoy absolutamente convencido que no estamos mal. Ok. Eso se llama estabilidad. Y eso lo entendí desde ver los pueblos indígenas en los tiempos de los zapotecos, de los mixtecos, cuando llegaban los náhuatl, lo que garantizaba la estabilidad de Oaxaca y la paz que siempre ha vivido durante el tiempo que lleva sentado como idea de Huaxiacac, por Ajá. decirlo así. Estoy hablando el término más conocido, ¿no? Porque esa es la voz náhuatl, pero pues aquí hay muchos más pueblos, ¿no? Los Dixazat, los Mijes, etcétera, etcétera. Es que cada quien ha podido conservar su identidad dentro de la diversidad. Y esa es una fortaleza de Oaxaca. Pero esa fortaleza que se llama muchos municipios, muchos pueblos, muchas regiones, muchas lenguas, implica mucho gobierno y mucha dirección. Y muchas veces lo que nos falta es gobierno. Cuando hablo de gobierno, es de la gobernanza, es el timoneo entre redes, porque todos tienen intereses, todos quieren tener su caseta en su pueblo, todos Claro. quieren que el agua llegue a su pueblo, nadie quiere tener la basura cerca de su comunidad. Es gobernanza, requiere gobierno, pero también requiere dirección, porque si es el bien de todos, pues alguien tiene que poner orden, porque de eso se trata, ¿no? Somos muchos pueblos y eso creo que le ha faltado a veces a los diferentes momentos que ha vivido nuestro Estado. También la historia nos enseña que ni los regímenes tremendamente duros son necesariamente los más eficaces. Así es. Ahora, ¿qué características ganadoras de Oaxaca, del estado, crees que no se han podido explotar o no se han sabido manejar? Uno de ellos que creo que está en desarrollo y en apogeo es el de la cocina, el de la Claro. comida. Es un patrimonio intangible. Creo que hasta hace un par de décadas, en el mundo en general, el interés de un pueblo por su cocina no estaba tan desarrollado como hoy sí lo hay en el mundo. Creo que Oaxaca ahí tiene otro gran polo que ahora lo está haciendo de desarrollo dentro de su propia industria turística. Siempre ha sido una ciudad muy bonita, ha tenido muchas cosas que ver, que conocer, pero la comida, con todo esto que tiene que ver con el refinamiento, la alta cocina y demás, está comenzando a llegar desde hace varios años, quizá ya una década, y eso representa otro tipo de valoración de todo lo que representa nuestro estado, porque no me refiero necesariamente al turista que viene y come aquí en Oaxaca y a lo mejor nunca más va a volver a venir en su vida porque hay mucho mundo que conocer, sino estoy hablando de esa cocina que queda como referente, como si vas a algún país del mundo y dices, ay, hay un restaurante de comida italiana, voy a ir a un restaurante de comida italiana, Claro. pero si tú vas a un restaurante de comida mexicana, en ese restaurante de comida mexicana buscas uno de comida oaxaqueña, porque los insumos tendrían que ser de Oaxaca para ser buenos, ¿no? Claro. Cuando hablas de, no sé, de un queso, ¿no? Que viene de X región de Italia, Parmigiano Reggiano, viene de la región de Parma. Allá los agricultores, los que tienen sus vaquitas y demás, los que trabajan, pues, están recibiendo un ingreso. Y entonces de Oaxaca pues puede llevar pues muchas cosas. Y hablo pues de muchas industrias que pueden estar relacionadas hacia eso, ¿no? Es un punto de desarrollo. Otra de las grandes cuestiones que tenemos para desarrollar, y siempre lo he pensado, eso es algo histórico, el talento de nuestros pueblos, el talento que hay en Oaxaca. Y eso pues lo vemos desde que hay asentamientos humanos en esta tierra. Yo creo que la tierra sí algo pone en las plantas y algo pone en la gente. Es así como el café que crece con determinada altura, con ciertas características que solo se encuentran en ese lugar y ese nivel de calidad. En Oaxaca pasa lo mismo.
Lo digo con todo respeto hacia otras partes de México, ¿no? Que Claro. también lo tienen. En Oaxaca algo que da es creatividad y deseo de aprender. No conozco oaxaqueño que no tenga deseos de aprender y de superarse. Quizá las dificultades en la vida hacen que no sea posible tan fácilmente o que le cueste más trabajo, pero siempre tiene ese deseo de superarse. Y uno tercero, que creo que tiene nuestro pueblo, lo digo con todo respeto, que tiene que ver con ese gran orgullo que tenemos por ser oaxaqueños. Sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia. Quizá en México, para finales del siglo XIX, todavía no había una idea de mexicanidad. Y lo digo con todo respeto desde mi visión de historia, Claro. de historiador. Pues, México, hablamos, ¿cuál México? O sea, no había una idea de México como tal. Eran muchos Méxicos. Eran muchos Méxicos. Hasta finales del siglo XIX y principios del XX comienza a haber más o menos una idea de México. Antes pues, no había idea de qué era México. Pero de oaxaqueñidad me parece que hubo idea antes que de mexicaneidad. Y esa es una fortaleza que sigue existiendo. Porque yo antes que de cualquier lado, yo digo, yo soy oaxaqueño. Claro. Y ahí viene otra cuestión importante que tiene que ver ser indígena, ¿no? Yo soy de un pueblo indígena. Entonces digo, antes que oaxaqueño soy indígena. Y es ese orgullo que hay, que pues es un valor que uno lleva, ¿no? No es ningún atributo de superioridad, Claro. sino simplemente es una pertenencia. Es como decir, pertenezco a mi familia. Tengo mi idea de que yo pertenezco a mi familia. ¿De dónde En este vienes, caso, no? yo pertenezco a mi pueblo indígena, a mi pueblo de Ixazá. Y aquí yo pertenezco a mi Oaxaca. Yo soy oaxaqueño. Ya después puedo decir si soy mexicano. Soy mexicano, por supuesto. Pero soy oaxaqueño. ¿De dónde eres de México? De Oaxaca. Y es algo muy bonito porque nos da arraigo y nos puede dar unidad. Claro. Y ahí subrayo otra vez este programa, que lo que difunde es que los oaxaqueños, pues, tengamos este sentimiento de unidad. Tenemos mucho talento, hay que desarrollarlo y hay que darnos la mano. Totalmente de acuerdo contigo. Por eso es parte del objetivo de este podcast, de este programa. Ahora, desde tu perspectiva, ¿qué sectores crees que tiene mayor potencial de crecimiento empresarial en el estado? Bueno, mira, dentro de los sectores que tienen desarrollo, creo que hay dos muy importantes. Uno de ellos tiene que ver con darle uso a todas las tierras agrícolas que tiene Oaxaca sin uso, porque nosotros exportamos mucha mano de obra que se fue a Estados Unidos como trabajo migrante, es el caso de mi pueblo, que dejaron tierras sin cultivar. Sí. Hay que ver qué cultivos en esos lugares podemos nosotros desarrollar. Y quiero utilizar a la inversa una historia. Cuando pensamos nosotros en los territorios nórdicos, cuando pensamos incluso en Alemania, ¿cuántas personas dejaron de morirse de hambre gracias a la papa y después a productos que venían de América? Uso el caso de la papa, que es peruana, que es donde se desarrolló, porque permitió que muchas personas dejaran de morirse de hambre porque la papa podía cultivarse en las heladas. Y hoy cuando pensamos en Alemania, pues lo único que toman es un kartoffel, ¿no? Papas Sí. y papas y papas y papas. Y aquí nosotros, cuando pensamos en nuestras tierras, debe haber Maíz. Cultivos, que aquí hay maíz, que se cultiva y que es de extraordinaria calidad, pero lo que falta es mercado. Nosotros, México, pues termina importando 2/3 partes del maíz que necesita, cuando uno de los productos que hay en nuestro más se consumo consume. cotidiano, pues es el maíz. Yo desayuné 3 tortillas, me comí 3 tortillas y pienso cenar tortillas. Claro. Y todo el tiempo hay tortillas, pero no producimos maíz. Pero no solamente maíz, lo que el mercado demanda, y por eso pongo esta historia de los países nórdicos. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Por ejemplo, dentro de los alimentos del futuro se estima que es los gusanos, Los insectos. los insectos. Si nosotros tenemos un ciclo productivo en donde decimos cultivamos maíz, que pues nuestras tierras están editadas para eso, en los ciclos que hay que hacer para que la tierra no se agote, que es Claro. lo importante, ponemos calabaza, frijol, garantizamos autosuficiencia alimentaria. Pero con lo que va quedando de nuestro cultivo, generamos nuevos alimentos, es lo que quiero decir. Ok. Y ahí ponemos, por ejemplo, esto que no está muy desarrollado en nuestro país. Yo solamente he identificado un par de lugares donde eso pues se desarrolla. Y eso tiene que ver con la agricultura. Y uno segundo, que es que Oaxaca tiene que pensar con este gran proyecto que hay del tren transísmico, que de repente se va a convertir en lo que desde hace 150 años estaba pensado que fuera, con el un ferrocarril. tratado que afortunadamente no se ratificó nunca, que es el McLean Ocampo, pero que ya establecía una línea comercial que iba a convertir
en un punto comercial sin precedentes al istmo de Tehuantepec. Y esto, a través del ferrocarril que se va a estar y las propias condiciones del cambio climático que hay que tener presente, aquí perdón que me vaya a extender un poco más, el Canal de Panamá está perdiendo competitividad año con año y está perdiendo competitividad porque está dejando de haber precipitaciones pluviales necesarias para que sus compresas puedan funcionar. Y el Canal de Panamá ya ha vivido días en los últimos 2 años en donde ha tenido que reducir la intensidad del tránsito de sus buques y tienen que usar sus ferrocarriles. Esos ferrocarriles son mucho más caros que los que van a costar pasar por el ferrocarril que vamos a tener nosotros, es decir, el Estado mexicano tiene que invertir porque va a entrar en esa franca competencia. Vemos estas declaraciones estridentes del presidente Trump que dice, voy a otra vez a recuperar Panamá. Hacerlo sería una locura. Claro que lo pueden hacer porque tiene la potencia militar, pero yo creo que no lo va a hacer. Pero sí puede decir, aquí tengo un paso fantástico que está aquí, está al lado, en estas cadenas del nearshoring y puedo garantizar la seguridad, porque aunque no nos pregunten, pues ellos van a garantizar la seguridad en ese espacio, en su propia guerra comercial, y esa es una gran oportunidad para el estado de Oaxaca, y que va en 2 vertientes. Ok, me convierto en un estado que lo que va a cobrar son derechos aduaneros, de cierto sentido, porque va a pasar por mi territorio, tendré que dar seguridad, pero otro más importante, ¿y si yo desarrollo tecnología? Porque pues ahí ya tengo el transporte, reduzco todos los costos, absolutamente todos. Dices, ok, industria que yo puedo desarrollar. ¿De la cual no hay? No hay. Pero viene una cosa que es importantísima y que voy a mencionar. Energía. Todo país que quiera ser industrial requiere tener energía. Y eso se llama energía eléctrica, sobre todo. También requieres petróleo, ¿no? Pero energía eléctrica, cuando pensamos en México, prácticamente toda su generación de energía eléctrica depende de fuerzas hídricas. Y cuando decimos que depende de fuerzas hídricas y lo que hoy hay es una crisis del agua, es que nuestras presas, que las usamos 70% para uso agrícola, 20% para generación de energía eléctrica y 10% para consumo humano, ese 20% para generación de energía eléctrica se va a reducir drásticamente. Las empresas se van a instalar y no van a tener energía. Entonces, ¿qué es lo que tienes que instalar? Grandes campos solares y eólicos. Sí, ok, estoy de acuerdo que el proyecto de La Ventosa fue malo, el que se desarrolló. El de Iberdrola pues, no estaba perfectamente cimentado en los acuerdos con los usos y costumbres. Y tiene uno peor, que tiene que ver con los sonidos que generaban las aspas, que eran ruidos, que eso está comprobado, auditiva. Una contaminación auditiva, que con la tecnología que había en ese momento, pues no estaba previsto pues, todos los daños que iba a generar. Hoy la tecnología es diferente. Sí, claro. Y hoy podemos desarrollar algo que no cause esos daños, que tampoco afecte a las aves en su contexto, pero que si Oaxaca puede ofrecer energía, es lo primero que tiene que tener, porque una empresa, ok, dice, yo vengo y me instalo, pero lo que requiero es agua y energía. Oye, pero el agua la uso para generar la propia energía que yo necesito, pues ¿cómo te la voy a proporcionar, no? Y energía, pues Oaxaca puede generar energía. Cuando Oaxaca tenga esas 2 cosas, me parece que podrá ofrecerle a muchas empresas que vengan y se asienten, porque talento tiene, muchísimo talento. Y creo que esa es una cuestión en donde otros estados le han ganado la delantera a Oaxaca. El desarrollo tecnológico, por ejemplo, hoy está, si lo vemos como país, en Jalisco y en Yucatán. Ahí es donde está la tecnología, en términos de chips y esas cosas, ¿no? La industria aeronáutica está en Querétaro. Está en Querétaro. Pero Oaxaca tiene algo muy importante, que va a tener todo un ferrocarril que va a poder abrir las cadenas de la comercialización seguros con gran facilidad. Hay que aprovecharlo. Ok. Ahora, si tuvieras tú, haz de cuenta, hagamos un escenario, ¿no? Si tú tuvieras la posibilidad de generar un plan económico en específico para el Estado, ¿qué ejes considerarías y por qué? Bueno, empezaría por uno, que es respeto y dignidad a los pueblos indígenas. Claro. Porque en un estado en donde la mayor cantidad de sus municipios son de usos y costumbres, primero tienes que respetarlos y tienes que entender que su derecho, que son nuestros derechos, son derechos, no son usos y costumbres. Y en esos derechos que nosotros entendemos, para hablar al tú por tú, ¿no? Claro. No es un derecho de segunda, es un derecho.
Y cuando ellos dicen una consulta indígena, no es que le estás haciendo referencia, estás respetando un derecho que es tan válido como el tuyo. Cuando tengas ese respeto y dignidad hacia los pueblos indígenas, podrás construir un acuerdo que tiene que estar cimentado en normas de tipo jurídico para que se cumplan y para que se respeten y que entienda a la par un proyecto económico. Cuando hablo de un proyecto económico es observar cuáles son las riquezas naturales que yo tengo y que puedo desarrollar con sostenibilidad en Oaxaca. Es decir, que me van a durar décadas para que se desarrollen y décadas para que sean negocio, para que sean eso, pues, la posibilidad de sustentarlo. Tú mencionaste una fundamental, infraestructura. ¿Cómo voy a comunicar las tierras, los lugares, las mercaderías? Yo acabo de, con mi padre, de venir de Santiago La Llaga. Hicimos 6 horas de Santiago La Llaga a la ciudad de Oaxaca. Allá hay huertas frutales. Imagínate una huerta frutal que la llenas de mangos y la traes aquí, 6 horas de trayecto para llegar. Y bueno, si vienes con un camión cargado, pues son 8 horas. Cuando con esta carretera, que ojalá y la inauguren este año, pues vas a hacer 2 horas. Pero como es, hay tantas comunidades que necesitan tener infraestructura, la ciudad y tus polos económicos. Si tus polos económicos son la ciudad de Oaxaca, Salina Cruz, Juchitán, Puerto Escondido, tienen que tener todas ellas infraestructura y algo que no quiero dejar de subrayar porque es fundamental, seguridad. Y lo que me preocupa es que Oaxaca está perdiendo seguridad. Hace unos meses leí una estadística que la ciudad del estado de Oaxaca más peligrosa es Juchitán. Digo, ¿en qué momento Juchitán se convirtió en una ciudad insegura? ¿En qué momento pasó eso? Después seguía Puerto Escondido. Entonces yo digo, algo está pasando, porque cada espacio que el Estado pierde va a ser muy difícil que lo vuelva a recuperar. Y para las inversiones, para el negocio de la gente, para la circulación de las personas, lo que requiere es seguridad. Si eso no lo tenemos, hay graves problemas. Yo lo que escucho de la gente es, no te vayas a tal hora porque te pueden asaltar en el camino. No te vayas por tal camino porque pues resulta que ahí los pueblos ya están haciendo otro tipo de cosas. Eso me parece que tenemos que tomar medidas al respecto y son 3 cosas que habría que desarrollar. Y voy a un lugar común que es importante, que tiene que ver con la educación. La educación siempre va a ser fundamental. Si un Estado quiere ser rico, tiene que ofrecer oportunidades. Cuando hablo de educación, no necesariamente estoy hablando de educación universitaria, estoy hablando de artes y oficios también. Si uno de nuestros talentos es el arte, pues bueno, escuelas de arte. Hay que hacerlas. Claro. Y hay que darle los apoyos a la gente. Ok. Ahora, cambiando un poquito de tema y regresando también un poco al tema generacional, te comento, puse en mi Facebook personal que iba a platicar con un experto en economía. Dije, si tienen algunas preguntas, pues pónganlas y con gusto se las ponemos. ¿Por qué es tan difícil comprar una casa en estos tiempos para la mayoría de los millennials? Bueno, una cuestión fundamental es el acceso al crédito. El crédito en este país es carísimo. Carísimo. Si uno piensa en las tasas de interés que te ofrecen aquí en los bancos, pues estás hablando de tasas del 10-11% promedio. Sí. Cuando piensas en otros países de la zona OCDE, el promedio es entre el 1 y el 3%. Imagínate. No, hombre. Si en la zona OCDE es entre el 1 y el 3% y nosotros estamos en el 11%. Más de 3-1. Ese es un gran problema. Tener un Banco en México es un gran negocio. Para los banqueros, claro. Para los banqueros, exactamente. Y una segunda cuestión que tiene que ver, y ahí sí yo no creo que esté mal el enfoque, en principio, que tiene el gobierno de construir viviendas. Es un sector que agiliza la economía, pero ahí es donde tenemos una discrepancia de modelo. No lo puede hacer el Estado, porque el Estado no tiene capital suficiente para hacerlo. Tiene que participar Empresa privada. La empresa privada. Pero la empresa privada tiene que aceptar que va a desarrollar viviendas dignas, claro, a bajo costo, en zonas que sean seguras, sin que se generen invasiones y cerrando los espacios a que sean índoles de corrupción. Porque algo que pasa mucho en los temas inmobiliarios es que lo que encarece las viviendas son los costos inherentes que se fueron generando precisamente por que ese predio pues tuvo que pagar, le llaman pagos de facilitación, ¿no? Que realmente es corrupción, ¿no? Pagos de facilitación para ir adquiriendo el espacio y el espacio.
Y por eso pienso yo que para un millennial resulta difícil adquirir una vivienda. Uno, porque el acceso al crédito está caro, y uno segundo, porque las viviendas son caras. Claro. Y son caras pues, por estas situaciones que pasan. Y el Estado debería proporcionarlas, pero el Estado para hacerlo pues no se va a dar abasto. Nunca. Ok, y en esa misma tesitura, ¿es mejor comprar o rentar? Bueno, es que esa es una decisión personal. Yo no necesariamente estoy en contra de que las personas arrienden si en ese momento de su proyecto de vida es algo que ellos quieren hacer. ¿Y viéndolo como activo? Viendo como un activo es algo importante. Ahí Bueno, algo... ¿lo es? Lo es por Ok, supuesto. Pero ahí yo tengo, y particularmente lo digo por la ciudad de Oaxaca, una observación. Si hay tanta demanda de vivienda, pero estamos llenos de Airbnbs, bueno, digo, tocas un tema. el problema es que pues va a encarecer la vivienda. Porque a lo mejor yo podía rentar un cuarto como estudiante que me vengo aquí a la UAPJO hace 10 años en 1,000 pesos. Pero hoy ese mismo cuarto le hicieron unos arreglitos, lo venden en Airbnb y ya vale 5,000. Sí, Ya no es lo puedo impagable, pagar. claro. Ya no lo puedo pagar. Y entonces me tengo que ir a una colonia a invadir un Más predio alejado, claro. porque pues es lo que me alcanza. Pues ahí me ofrecen un predio que está invadido, pues ahí yo puedo tener mi cuartito, me baño con jicarazo, pero tengo derecho a esta vivienda que está acá. Pero como el gobierno no lo reguló a tiempo, y ahí pues yo creo que lo que tiene que pensar, y eso son medidas que se han tomado ya en otras ciudades, es que, ok, está bien que tengan Airbnbs, pero por periodos cortos de tiempo, para que Sí, no claro. generen un problema de encarecimiento de la vivienda, y además deben preferir siempre el uso permanente para aquel que necesita vivir, porque necesita vivir en la ciudad para dos motivos: uno, para trabajar, y dos, para estudiar. Claro. El turista viene y está 2 días, un día, y se va, pero ya te dejó la vivienda cara, ¿Ya se gentrificó? ya se gentrificó. Y así está Oaxaca, lamentablemente, como muchas otras ciudades Puerto coloniales. Escondido también. Pasa lo mismo, pasa lo mismo. Y los costos se elevan pues drásticamente, ¿no? Porque Oh, el ingreso es para unos pocos. Porque además, voy a decir otra cosa, con todo respeto, en adelante. mi desconocimiento. Creo que en la manera en que funcionó el Airbnb en el mundo quizá, hizo que unos pocos adquirieran muchas propiedades, Ujú. porque vieron un nicho de negocio y adquirieron. Y entonces ese negocio del Airbnb también está concentrado en pocas familias. Claro. Y aquí no me digan que la ciudad de Oaxaca es inmensa, es No, es chiquita. pequeña. Y yo creo que las familias que viven de los Airbnbs, pues a lo mejor son 20 o 30 Sí. que poseen media ciudad. Lo digo en el desconocimiento. Claro. Ahora, ¿has escuchado la frase, me imagino que de Oaxaca se cuece aparte, ¿Sí? ¿no? ¿Cómo interpretas este dicho en términos sociales y económicos? O sea, porque obviamente tú has estado en otros estados, en otros países. ¿Cuáles crees que sean las principales características por lo que, por lo que lo dicen? Bueno, algo que yo he escuchado con bastante frecuencia es que los oaxaqueños tenemos enredada la cabeza como quesillo, que le damos muchas vueltas a las cosas. Es cierto, y creo que está bien, porque reflexionamos los pros, los contras, los aspectos positivos, los aspectos negativos, que las negociaciones son mucho más complejas. Es decir, si pasas por la zona Mije, lo digo con todo respeto, y no sé, pasas por una tierra en donde pues había unas plantitas, pues te toca pagar pues, las plantitas, pero también el alma de la Claro, plantita, en la idea de la gente de ahí, ¿no? Porque sí, y eso solo lo entiendes en ese contexto, es decir, hay que darle muchas vueltas porque tiene muchas aristas que en su realidad, en lo que se entiende. Otro aspecto que ya lo mencioné tiene que ver con el orgullo, nuestro orgullo de nosotros como oaxaqueño, es decir, es una virtud, pero al mismo tiempo es un defecto, y es tan defecto como virtud, porque ahí nosotros, en nuestra percepción, pensamos que quizá todas las respuestas se agotan en Oaxaca, y no es así. Las respuestas también están en otras partes del mundo. Y que nuestras soluciones, creo que algo también pasa con el carácter, que pues es un producto cultural. O sea, no estoy diciendo que sea algo malo, es un producto cultural, así somos, porque es un producto cultural que tiene que ver con que
tardamos mucho, me parece, que como oaxaqueños, en cambiar algo que no funcionó. Si yo instalé un semáforo en algún lugar y ya a los 2 o 3 meses sabes que ese semáforo genera más tránsito que Sí, agilizarlo, nadie lo cambia porque está amarrado en su idea de que ese semáforo, tarde o temprano, va a resolver el problema del tránsito. No funcionó, cámbialo, quítalo. quítalo. Esa opción de transformarlo me parece que tarda un poco, sobre todo en las decisiones de gobierno, de que hay medidas que pudieron haberse solucionado más rápido y que esa falta de acuerdos lo magnifica. Y eso incluye los conflictos políticos, que mira que estoy diciendo algo sumamente complejo, porque a Sí. veces en los conflictos de tipo político, si las partes y las posiciones llegaran a sus acuerdos básicos más rápido, podría avanzarse de mejor manera y tendríamos una vida más ágil. Ok. Se dice que Oaxaca vive del turismo. ¿Es cierto eso? ¿O cuáles son las principales actividades económicas que, preponderantes de Oaxaca? Yo creo que la ciudad de Oaxaca vive del turismo. Es Ok, así, la ciudad de Oaxaca. El resto de Oaxaca yo sí veo una actividad económica que quiere salir adelante, luchona. Si pasa, ahora pasé por Matatlán, pues está lleno claro. de campos de sembradío donde los agricultores pues, están sembrando sus agaves, Magueyes, ¿no? los colocan, vi decenas de marcas de mezcal. Estoy de acuerdo, como es el mercado, a lo mejor de esas decenas de marcas en 10 años van a sobrevivir 5 o 6 grandes concentradoras de marcas, o a lo mejor va a haber 100. El mercado se va a comportar de manera diferente, pero lo hay. Y región tras región que uno va visitando, ve que hay actividades y hay actividades. Oaxaca ciudad vive del turismo, sí. Puerto Escondido, por supuesto que vive el turismo, las zonas hoteleras lo hacen también, pero ya que vemos esos desarrollos, creo que hay muchos más que pueden todavía tener mucho potencial. Y ahí quiero agregar uno que es fundamental, que es la arqueología. Lo que tenemos son sitios arqueológicos. Hemos explotado nuestros museos y estamos, que el Museo de los Pintores Oaxaqueños, y está muy bien, Claro. que el Museo Postal que está aquí El cerquita, que está muy, Mufi. muy Ajá. bonito, muy, muy bello. O sea, todo eso está muy bien, pero ¿y las zonas arqueológicas? También tienen un inmenso potencial. ¿Cuánta gente no viaja alrededor del mundo para conocer zonas ecológicas? Y otro adicional que tiene que ver con el ecoturismo, que Claro. además invita al contacto con la Y a naturaleza. la conservación, ¿no? Y no lo digo por la actividad turística, lo digo para que la gente vaya a los pueblos y haya una derrama económica y conozca que hay otras industrias. Porque va y visitó y vio que había un curado de mezcal, pues se compró su curado de mezcal, ¿no? O vio que había un pan de cazuela, pues se compró su pan de cazuela. Y vamos activando la economía, eso es algo importante, que esté siempre en circulación. Ok. Ahora, en Oaxaca, pues creo que si tú, al menos de que digas otra cosa, el principal empleador es el gobierno. No hay industria, te emplea el gobierno, algunos sindicatos en cuestión de educación. Eh, ¿Por qué no se ha desarrollado más la industria aquí? Bueno, es que otra vez ahí me parece que obedece a dos cosas. Uno, es que esa sí es una tarea de los gobiernos. Los gobiernos lo que tienen que generar es empleo. ¿Cómo generan empleos? Generando oportunidad para que haya industria y comercio. Para que haya industria y comercio, lo que tienen que haber, en primer lugar, son espacios para que se desarrollen. Es decir, tienes que tener los mercados para que ellos puedan desarrollar su actividad, tienes que desarrollar infraestructura, tienes que darle seguridad, esas oportunidades se tienen que estar presentes. Tienes que permitir que la gran industria venga. ¿Por qué menciono la cuestión de la gran industria? Porque si viene y se instala una acerera, estoy citando un ejemplo aquí, esa acerera que se va a instalar va a requerir muchas industrias derivadas que se van a desarrollar para surtir a esa empresa, para surtirla de cosas que necesita para desarrollar su actividad. Por eso necesitamos que vengan grandes industrias, pero también desarrollar nuestras propias industrias locales. Y eso pues es algo que creo que tenemos todo el potencial para poderlo hacer. O sea, si vamos a desarrollar mezcal, no pensemos solo en el mezcal, pensemos en los destilados. Hagámonos una industria que va a venderle alcohol al mundo. El alcohol tiene muchas ventajas y no me refiero al alcohol para tomarlo,
Sí, sí. el alcohol para usos médicos, ahí tenemos caña de azúcar que teníamos por los tipos de tierras en la región del De Istmo, Tuxtepec pues tenemos también. en Tuxtepec, por supuesto, cañas cañaveral, ahí pues la ganadería. Con la ganadería yo tengo pues más bien ahí mis reservas por todo el impacto ecológico que Sí, genera, que sí es una industria que se paga muy bien, que genera dinero, pero la pero pues misión, ¿no? que se echa completamente pues las biosferas, pues son cosas Sí, a pensarlas. Y además creo que tenemos otro enorme potencial, nuestros océanos, nuestros puertos. Hay puertos que hay que desarrollar, aduanas que hay que establecer y aprovechar dentro de todo eso, pues el talento que tenemos. Yo quiero hacer un apunte controvertido, que eso lo tengo siempre dentro de mí y tiene que ver con la migración. ok. Es que miren ustedes que hay décadas que se llevan diciendo que la migración es mala para los países. Si pensamos en el caso europeo, que es el único que he visto yo con cierto detalle y cuidado, el impacto de la migración ilegal en Europa en los últimos 10 años ha sido francamente positivo, por la forma en la cual se han insertado en la industria, en los comercios, en todo eso. Cuando pensamos en la migración y pensamos en lo que ocurre en nuestro estado, es decir, ¿qué nos faltan médicos? Pues bueno, nosotros podemos dar pues cabida a aquellos que sean profesionistas. Y hablo de esa migración que viene capacitada. Ujú. Esa es la migración que creo que vale la pena ofrecerle Claro. una oportunidad. No estoy hablando, por supuesto, de esa migración que también ha generado muchos problemas, sobre todo en Sudamérica, donde es de segunda o tercera ola, en donde pues ya vienen más bien los criminales. Y Sí. ahí generan problemas, ¿no? De los motochorros, como dicen en Argentina y en Chile, pues que andan asaltando, ¿no? Ya asaltaban en esos países, ahora van a asaltar por acá. Yo hablo de esos profesionistas, tantos profesionistas que vienen. Yo creo que los estados pueden aprovecharse de esas piezas humanitarias que está dando el Estado mexicano y por eso les digo que es algo controvertido, porque pues si ya van a estar un año al menos en México, pues que tengan una opción de trabajar en los hospitales. ¿Cuántos hospitales no requerirían a médicos, a enfermeros o en nuestros programas de mantenimiento de nuestros caminos para los trazos? ¿No? Si viene un ingeniero vial que trace los caminos, es bienvenido. Va a estar un poquito tiempo, sometes a llegar a otro país, pero mientras Claro. ya dejó un impacto positivo, ¿no? Por eso les digo que es un poco controvertido y lo digo pues con todo respeto porque obedece a una política nacional, ¿no? Sí, claro, y digo, no todos están de acuerdo, por eso justamente puede ser Claro, controversial, ¿no? pero esta es una migración de paso, no quiere quedarse en México, quiere ir a Estados Unidos. Hay una pregunta que quiero hacerte. ¿Hay algún país que tenga algunas características semejantes a Oaxaca y que ya esté más adelante, uno o dos pasos adelante, del cual podamos aprender de él? Sí, bueno, mira, antes de hablar de Oaxaca quiero hablar de México. Y ahí lo que quiero referir es que creo que una de las eh, mm, falsas comparativas que establecemos como país, y ahora voy a ir como Estado, es medirnos con quien no es igual a nosotros. Así O sea, es. decimos, yo me quiero parecer a Estados Unidos. No, ni tienes el territorio de Estados Unidos, ni tienes la población de Estados Unidos, ni tienes su capital, ni controlas el patrón dólar. Dices, es que Claro. yo me quiero parecer a Francia, sí, claro, pero no tienes todos los años en donde ellos explotaron sus colonias de ultramar, se hicieron ultra ricos y tienen todavía colonias, ¿no? No te puedes parecer a eso. Tienes que buscar economías a las que te parezcas. Y ahí digo yo, ¿cuáles son los referentes de México? Los referentes de México son Corea del Sur, son Turquía, son Brasil, son Italia, son Hungría. ¿Y por qué menciono esos países? Porque son países más o menos equivalentes en términos de territorio Ok. en sus comparativas. Es decir, obviamente son ellos más chiquitos, pero para lo que representa para su continente me refiero, ¿no? Eh, son economías más o menos con el mismo Producto Interno Bruto, con capacidades de desarrollo similares y que vemos qué es lo que los hace exitosos como países. Si tú ves el caso de Hungría, es decir, Hungría tenía un problema para desarrollar su economía. Tomó una medida muy impopular, que no estoy diciendo que se aplique en México, que consiste en decir, bueno, vamos a generar más nuevos impuestos. No, nadie va a estar de acuerdo. Su IVA lo aumentaron, porque dicen, si tenemos mucha informalidad, eso dijeron los húngaros, pues simplemente vamos a subir el IVA, porque el empleo informal también paga IVA. Claro. Subieron su IVA, aumentaron su recaudación y con ese dinero generaron inversión productiva. Los coreanos,
¿Qué hicieron los coreanos? Para 1980, el Producto Interno Bruto de Corea del Sur era menor al mexicano. El ingreso per cápita del coreano del sur era menor al mexicano. ¿Qué hizo que en 30 años Corea sea una superpotencia y México no? Y se refiere a que ellos optaron por industrializar el país y apostaron por la tecnología. Dijeron, y alguna vez en un viaje a Corea, en un instituto que he ido durante algunos años a impartir una clase, pero bueno, primero fue de visita, me explicaron su modelo. Dice, mire, nosotros lo que iniciamos fue copiando. Traíamos las cosas de los estadounidenses. Samsung lo que vendía era copias bonitas y baratas de los iPhones. Los coches, fuimos a Japón, nos trajimos sus coches y hacíamos en Hyundai y en Kia copias bonitas y baratas de los coches japoneses. Los perfeccionamos, los hicimos y desarrollamos nuestra propia tecnología. Hoy uno agarra un celular Samsung, una computadora Samsung, una pantalla Samsung o uno de los coches coreanos y tiene muy buena tecnología. Ese es el mismo modelo que siguieron los chinos. Los chinos hace 10 años tenían una calidad muy inferior de la que tienen hoy. Hoy tienen mucho más nivel en las cosas que están haciendo. Hicieron una apuesta. Y con eso lo que quiero decir es que México escoge países con los que puede compararse y desarrolla su huella distintiva. Ahora pensando en los estados, Oaxaca, ¿con quién se va a comparar? Y se va a comparar con Nuevo León. Es difícil que se pueda comparar con Nuevo León porque, en primer lugar, no tiene como vecino Estados Unidos y no lo va a tener nunca. Entonces, las cosas que se hacen ahí, pues tienen un mercado inmediato y un comprador en su corredor Saltillo-Monterrey para la industria automotriz. Ahí están. Pues es un tema que nosotros no vamos a poder superar. Pues en Jalisco, bueno, pues llevan décadas desarrollando la tecnología, las empresas que han traído. Oaxaca tiene que pensar en su vecino, en Puebla, porque Puebla tiene un nivel de desarrollo distinto del que tiene Oaxaca. Dicen, es que su vecino es la Ciudad de México. No, pero la Ciudad de México no tiene desarrollo en términos de industria como sí lo tiene el Estado de México y los intercambios son mínimos. Es, ¿qué es lo que vamos a desarrollar? Nosotros como Oaxaca pensamos en eso y pensamos, por supuesto, que en otra economía que me parece que está más rezagada que la nuestra, lleva décadas rezagada, que es Veracruz. Veracruz hace 40 años se paró. Estaba súper en apogeo, si uno ve cómo iba desarrollando, lo digo con todo respeto para los veracruzanos, y de repente, ¡pac!, se paró por los malos gobiernos. Es tú como Estado, ¿qué desarrollas como oportunidad? Porque el inversionista nacional o el extranjero que viene aquí a México y desea poner industria, ¿qué dice? ¿Qué tengo? Estos estados, aquí hay problemas de seguridad, aquí hay problemas de seguridad. ¿Dónde voy y lo desarrollo? Pues aquí en Oaxaca lo que podemos ofrecer es gente trabajadora, buena mano de obra, gente talentosa y seguridad. Si nosotros seguimos ofreciendo seguridad, va a pasar lo que tiene Yucatán. Yucatán ha tenido un boom en los últimos 10 años porque tiene fama de ser el estado más seguro del país. Y gracias a eso, hasta empresas aeronáuticas se han ido recientemente para allá. Pero si uno ve las condiciones de clima de allá y de acá, pues no tienen comparación. Nosotros tenemos mucho que ofrecer, pero veámonos en lo comparable. Observémonos en nuestro entorno, a quién nos queremos parecer y a quién queremos superar. Nos vamos a parecer y después superarlo. Ok, ya vamos a terminar. Las micro y pequeñas empresas tienen un papel crucial aquí en Oaxaca. Sin duda. ¿No? Y más son empresas familiares, como en la mayor parte del país. ¿Qué consejo les podrías dar a ellos como para fortalecerse o qué deberían de hacer como para lograrlo? Y digo, de la mano del gobierno, me imagino, pero bueno, ¿qué podrías sugerir ahí? Bueno, 3 cosas. La primera de ellas es sí, tocar la mano del gobierno, pero si el gobierno no tiene ni la voluntad ni la intención de hacerlo, no es obstáculo para abrirse el camino uno mismo. Es decir, el gobierno no va a solucionar nuestros problemas. Claro. Puede ser una cuestión de voluntad, puede ser una cuestión política y no lo vamos a esperar. Okay. Entonces, si nos cierran una puerta, iremos, tocaremos otra vez en otro lado y así seguiremos. Una panameña en un libro que leí hace poco tenía una frase que me gustó mucho. Dice, si alguien te cierra la puerta, tú dile, la próxima vez yo voy a venir a comprarle la casa. Claro. Y eso es algo que hay que tener presente.
Es la mentalidad de que lo vamos a hacer y lo vamos a lograr. Una segunda cuestión que tiene que ver con que hay que pensar en que nuestro mercado no va a tener las posibilidades, me parece, para que nosotros como empresa pequeña podamos aspirar a ser una gran empresa. No nos vamos a centrar en Oaxaca. Claro. Tenemos que salir. Global. Hay que ir a otros mercados y hay que, pues sí, aprovechar nuestras infraestructuras nuevas que las esperamos durante décadas, tanto la que conecta hacia Puerto como la que va a conectar ahora al Istmo. Hay que aprovecharlas, hay que salir hacia esos otros mercados. Ahí está Veracruz, ahí está Puebla, ahí está Chiapas, ahí está Guerrero, que nos pueden comprar nuestros productos. Y que ahí hay muchos productos que son de Oaxaca, que a mí, lo digo otra vez, perdón que subraye eso, pero no quiero ser ofensivo para nadie, pero pues yo llego a Puebla y lo que me encuentro son tlayudas, me encuentro queso estilo Oaxaca, me encuentro productos chapulín, que son nuestros. Sí, sí, sí. Pero ya es como si fueran de ahí, o sea, y yo digo, nuestra calidad, que es un tema de la tierra, pues podría surtir esos mercados. Hoy los producen ellos mismos. Sí. Entonces nosotros podemos llevárselos para allá. Y uno tercero que es muy importante, que es creer en la juventud. Creer en que si le dan la oportunidad a aquel joven de 16, de 18 años que llegó, tocó la puerta y le dice, oiga, mire, yo estoy buscando una oportunidad, yo soy diseñador gráfico, no tengo otra cosa más que el deseo de ser muy talentoso, hay que darle la oportunidad, porque en esos talentos uno ahora sí que es como un equipo de fútbol, puede encontrar su gran estrella. Y esa gran estrella que le puede ayudar a crecer. Hay que aprovechar eso que en política demográfica subrayo todavía, que Oaxaca todavía tiene muchos jóvenes. Otros estados no tienen los jóvenes a flor de piel como lo tiene Oaxaca. Y ser joven es talento, es creatividad y es ganas de triunfar. Porque la juventud, si algo tiene, es ganas de triunfar. Cuando uno se va haciendo más grande, que miren que yo ya tengo 45 años, voy a cumplir 46, ya ve la vida diferente a cuando lo veo con la edad que tienen ustedes. Cuando yo tenía la edad que tienen ustedes, yo pensaba que el mundo era muy fácil y que era sencillísimo llegar y conquistarlo. Hoy lo dice uno, ay Dios, no está tan sencillo. Y uno ya viene con heridas y heridos en el camino. Hay que aprovechar esa juventud y hay que darle talento. Y eso le diría también al de una pequeña industria. Denle oportunidad a los jóvenes. No le van a fallar. Van a salir adelante. Van a hacer que la empresa triunfe. Ok. Finalmente un mensaje para esperanzador, quizás un mensaje en cuestiones económicas para las empresas, para las pymes del Estado. No sé, alguna perspectiva, algún dato que tú traigas, algo que les pueda ayudar. Sí, claro. 3 cosas, que a mí siempre me gusta centrarme en pocas ideas, porque comerse el mundo, pues, claro. Es siempre difícil. La primera de ellas es que ver que el proceso de negociación que va a ocurrir ya este año con los Estados Unidos va a ser muy difícil, pero que ellos pierden más que nosotros y que ninguna otra economía si tienen un acuerdo desastroso con México. ¿Por qué? Bueno, porque al menos 6 estados de los Estados Unidos dependen en sus exportaciones de México. Okay. Ellos exportan a México. Si se rompe un acuerdo así de manera unilateral y tajante, 6 estados que son republicanos se van a ir a la quiebra. ¿Qué exportan? Agricultura, sobre todo. Okay. Productos agrícolas. Venden maíz, venden cosas que nosotros consumimos. Entonces, si Estados Unidos corta de tajo un acuerdo comercial, 6 estados que son republicanos, imagínate, se van a venir para abajo de allá. Y entonces, esa es una cuestión que no está tan sencillo. Una cosa son los discursos. Claro. Con eso, en lo que estoy diciendo de una negociación complicada, voy al segundo punto, que el dólar necesariamente va a resentir todos los problemas que hay entre las declaraciones que se digan en ese proceso y un presidente que ya aprendió a gobernar y que ya aprendió que puede hacer muchas locuras, que ya aprendió que puede decir que quiere comprar Groenlandia, que quiere otra vez tener el canal de Panamá, que no quiere mexicanos, porque así lo dice abiertamente, ¿no? Aunque los restaurantes de sus torres pues, sean mexicanos los que los atienden, ¿no? Pues, la doble moral, sí, claro. Él es el discurso, pero que va a mover la moneda mucho. Pero que tengamos presente que esa moneda
por cómo está sostenida en los acuerdos económicos, tampoco es que vaya a tener, me parece que en el horizonte, al menos de los siguientes 5 años, grandes devaluaciones. ¿Por qué razón? Porque juega en una cuestión en donde los BRICS quieren crear su moneda y en donde la propia China, para los problemas económicos que está viviendo en este momento, desde hace 3 años en particular, está meditando si su yuan lo tiene en el costo que tiene o lo revaloriza. Son medidas de tipo económico que hacen que la fluctuación que tenga el peso y el dólar no sea tan pronunciada, me parece, aunque sí va a haber sus vaivenes, pero cuando se saque el promedio van a ver, eso se los puedo decir, no va a estar tan dispar. Y uno tercero, respecto de las cuestiones de la economía, que al menos para el siguiente año, solo puedo hablar o en este 2025. De este año, perdón. Okay. Sigo en el chip del año pasado. En la idea del año pasado. Al menos en este año, el presupuesto está ya realizado y tiene modos para proveer al Estado en la infraestructura, los gastos, lo que tiene planeado, pues. O sea, el Estado no va a dejar de funcionar. Y si se amarra el cinturón, se lo va a amarrar el siguiente año, no este. Entonces todavía va a haber opción de juego, y eso pues está bien porque puede hacerse negocios y empresa y todo eso, ¿no? Claro. El siguiente año no sé porque quién sabe cómo van a quedar los acuerdos, pero eso es algo que creo que este año va a ser crucial entonces. Este año es crucial, pero tampoco es que sea catastrófico, claro. Quiero decir, en los discursos, pues sí, para los proyectos políticos de la gente sí es catastrófico, porque uno promete cosas que muchas veces no va a poder cumplir. Claro. Pero en la economía real, pues otra cosa va a pasar. Es el mercado el que rige sus fuerzas. Ok. Ahora, Ever, alguien que quiera contactarte, que diga, oye, pues me interesó bastante, quiero invitarlo, tal vez a alguna ponencia y demás, ¿cómo te contactan tus redes sociales? Es que yo no uso redes sociales, pero yo más bien lo que pido es que sea a través de Oaxagenios. Y les puedo dar mi correo electrónico. Yo soy todavía la generación Hotmail. Yo soy de los propios viejitos que tenemos Hotmail. Yo también tengo, Bueno, perdón, no quise ofender ahí. Que lo puedo decir, miren, es mi tercera letra @hotmail.com. Mi tercera letra @hotmail.com. Yo contesto todos mis correos y también todos los WhatsApps que me quieran mandar a ustedes. Les voy a dar mi número 044-55. Miren, todavía uso el 044. Lo repito, 5514-000124. Es mi WhatsApp de siempre. Yo tengo la práctica de contestar todos mis correos y todos mis mensajes. Al terminar el día, todo lo he contestado. Por eso no tengo redes sociales. Porque imagínense, me la pasaría todo el tiempo pegado a eso. Sí, es adictivo. Yo sí le contesto a todo aquel que me contacta y cuenten, por favor, con un amigo. Y no hay mejor contacto que Oaxagenios, yo digo. Sí, totalmente. Por favor. Pues muchas gracias nuevamente por tu tiempo. No, por favor, por compartir, gusto. Por tu conocimiento y demás. Encantado de estar acá. Sí, y ojalá no sea ni la primera ni la única vez que Cuando platiquemos. Gusten, estoy aquí. Y ojalá vamos a ver qué podemos hacer más adelante, algo más grande. Claro que sí. Para democratizar también el conocimiento, ¿no? Y vayamos a los pueblos también, eso es algo importante. Cuando gusten, los invito a mi pueblo ahí en Ayoquesco de Aldama y en Santiago La Llaga. Hay muchas cosas precioso. Que se pueden decir desde allá y hay muchos jóvenes que quieren pues tener sus espacios también en este medio que es muy, muy seguido. Claro que sí. Pues muchas gracias nuevamente por el tiempo. Gracias vamos a despedirnos en esta cámara central, por favor, y nos vemos en el próximo episodio de Oaxagenios Podcast. Ever Betanzos. Paisanos, Padiushi. Bye, adiós. Adiós.